Si en algún momento te preguntan por un escritor colombiano, lo más probable es que sea Gabo el primero que se te venga a la mente. Y esto es normal, debido a que es uno de los escritores colombianos más reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Pero, ¿quién fue él exactamente? Gabriel José de la Concordia García Márquez. Mejor dejémoslo en Gabo. Nació el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, como dice él mismo en sus memorias, en Aracataca, un municipio del departamento del Magdalena. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Cuando ellos se enamoraron, el padre de Luisa, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, se opuso a esa relación, pues Gabriel Eligio García, que había llegado a Aracataca como telegrafista, no era el hombre que consideraba más adecuado para su hija, por ser hijo de madre soltera, pertenecer al Partido Conservador Colombiano y ser un mujeriego confeso. Con la intención de separarlos, Luisa fue enviada fuera de la ciudad, pero Gabriel Eligio la cortejó con serenatas de violín, poemas de amor, innumerables cartas y frecuentes mensajes telegráficos. Finalmente, la familia capituló y Luisa consiguió el permiso para casarse con Gabriel Eligio, lo cual sucedió el 11 de junio de 1926 en Santa Marta. Poco después del nacimiento de Gabo, su padre se convirtió en farmacéutico y en enero de 1929 se mudó con Luisa a Barranquilla, dejando a Gabo en Aracataca, al cuidado de sus abuelos maternos. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, a quien Gabo llamaba Papelo, fue un excelente narrador y le enseñó a consultar frecuentemente el diccionario. Su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, a quien Gabo llamaba Abuela Mina, fue para él su primera y principal influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que ella trataba lo extraordinario como algo muy natural, que sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos, siempre lo refería como si fueran una verdad irrefutable. Su abuelo murió en 1936, cuando Gabriel tenía 8 años. Debido a la ceguera de su abuela, él se fue a vivir con sus padres en Sucre. Poco después de llegar ahí, se decidió que Gabriel debía empezar su educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena. Allí adquirió reputación de chico tímido, que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas. Serio y poco dado a las actividades atléticas, fue apodado El Viejo por sus compañeros de clase. Durante su etapa de estudiante y cuando visitaba a sus padres en Sucre, conoció a Mercedes Barcha, también hija de un boticario, en un baile de estudiantes y decidió enseguida que tenía que casarse con ella cuando terminara sus estudios. En efecto, Gabo contrajo matrimonio en marzo de 1958 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla con Mercedes, a la que le había propuesto matrimonio desde sus 13 años. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta, y en 1961 se instalaron en Nueva York, en donde ejerció como corresponsal de prensa latina. Aunque Gabo poseía residencias en París, Bogotá y Cartagena de Indias, vivió la mayor parte del tiempo en su casa de la Ciudad de México, donde fijó su residencia a principios de los años 60 y en donde escribió 100 años de soledad. La notoriedad mundial de Gabo comenzó cuando 100 años de soledad se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió 8.000 ejemplares. De allí en adelante, el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Fue traducida a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin, y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. En 1969, la novela ganó el Cianciano Aprecia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. Dentro de sus últimos trabajos, en 2003, Gabo publicó el libro de memorias Vivir para contarla, el primero de los 3 volúmenes de sus memorias. La novela Memoria de mis putas tristes apareció en 2004 y es una historia de amor que sigue el romance de un hombre de 90 años y su pubescente concubina. Este libro causó controversia en Irán, donde se prohibió después de 5.000 ejemplares impresos y vendidos. En México, una ONG amenazó con demandar al escritor por hacer apología de la prostitución infantil. En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en México DF, debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. Gabo falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria.
decretando 3 días de duelo nacional por su muerte. Y esta es, resumidamente, la historia de uno de los más grandes escritores que ha tenido nuestro país, dejándonos un legado de literatura con muchos de los grandes libros que escribió, los cuales enriquecieron y pusieron en alto la literatura colombiana.